Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, quisiera debatir respecto al concepto de lo que es una universidad y de lo que es un instituto universitario. Planteó el miembro informante del dictamen de mayoría que tenía una lógica este instituto universitario porque planteaba una sola área disciplinaria, que es lo que la ley de educación plantea en la diferencia entre una universidad y un instituto universitario. Sin embargo, se creó la figura del instituto universitario porque evidentemente era imposible darle carácter de universidad a quien hasta ahora funcionó como universidad. Fíjense ustedes las tres carreras que tiene esta hasta hoy universidad de Madres de Plaza de Mayo: abogacía, psicología social, historia y prontamente anunciado periodismo. Cualquiera de las universidades conocidas y reconocidas en nuestro país tienen estas carreras en distintas facultades. Abogacía en la Facultad de Abogacía, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires o de Córdoba o de La Plata. Psicología es otra universidad, historia está en filosofía y periodismo en ciencias sociales. Evidentemente acá se está buscando un salvataje ideológico y económico. ¿Por qué ideológico? Que esto es en lo que quiero profundizar. Porque el concepto de universidad plantea el concepto de la formación y la construcción de un espíritu crítico, que es contrario a la lógica del empoderamiento político de la disciplina política que rige en este conglomerado llamado Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Vayamos a ver la historia que comenzó con la renuncia del primer rector de esta universidad, que planteó que se retiraba porque no había componentes pedagógicos indispensables para la continuidad de esta universidad con la intromisión económica e ideológica de Jock Lendor. Así se retiró sin problema. Así se fueron profesores de esta facultad por pensar distinto. La libertad de cátedra, la posibilidad de tener diversidad de opiniones, es una de las características que debe de regir en una universidad. Cuando la universidad se transforma en un lugar de difusión, en un lugar de disciplina de pensamiento, en un lugar de adoctrinamiento, se pierde la lógica que tiene que tener una universidad para generar un instituto de formación política, un espacio de adoctrinamiento de un partido, algo totalmente distinto a lo que debe ser una universidad. Por eso lo primero que queremos plantear es una cuestión estructural. No puede plantearse de esta universidad que ha tenido la realidad de echar a aquellos que pensaban distinto y que terminaron yéndose de la universidad, o echados de la universidad por pensar distinto, el concepto de una universidad. Ni siquiera tampoco entra el concepto de un instituto universitario, porque no estamos hablando de un instituto de derechos humanos. No estamos hablando de una universidad si además es dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿Qué tiene que ver la construcción autónoma de un instituto universitario o de una universidad con la dependencia de un ministerio de la Nación? Es lo mismo que nos pasa con la Oficina Anticorrupción al depender del Ministerio de Justicia. Termina siendo un brazo más del Poder Ejecutivo. Nada tiene que ver con el concepto de una universidad
universitario. Por eso, señora presidenta, es que lo primero que queremos plantear es una cuestión estratégica, no solamente táctica de este momento que criticamos a esta situación por el momento crítico económico que está viviendo la Fundación y por los altos niveles de corrupción que ha tenido la Fundación Madre de Plaza de Mayo, sino porque consideramos que para la Argentina democrática el pensamiento diverso, el pensamiento crítico, la necesidad de tener distintas maneras de introducir una materia desde distintas ideas, desde un pensamiento diferente con libertad de cátedra, es lo que debe de regir en una universidad, en la medida además que vaya a ser pública. Por eso, señora presidenta, es que esta universidad ha tenido una serie de dictámenes desfavorables de la CONIAU, porque por suerte, hasta el día de hoy la CONIAU se mantiene con bastante rigurosidad técnica y no ha permitido que avancen ni universidades, ni institutos universitarios, ni especializaciones o doctorados que no tienen la profundidad o que no tienen las condiciones para a partir de ahí generar una persona que va a tener un título habilitante en alguna de las materias que están en estudio. Por eso es que hay que ser muy rigurosos, porque esa persona va a salir con un título, y ese título, sobre todo cuando estamos hablando de periodismo, cuando estamos hablando de psicología social, cuando estamos hablando de derecho, cuando estamos hablando de historia, son títulos importantes para otros en la medida que esas personas van a poder, por ejemplo, decidir sobre el futuro de las personas en cuanto a su carrera de abogacía, o van a poder expresar opiniones como periodistas, o van a poder generar un pensamiento a partir de las cátedras de psicología social, atendiendo colectivos sociales. En consecuencia, señora presidenta, consideramos que este es un tema realmente importante. A partir de acá vamos a un segundo punto que también nos parece fundamental. El punto en el que esta universidad ha venido funcionando con enormes problemas en cuanto a su prolijidad económica. No solamente tiene una deuda de 200 millones de pesos, o quién sabe cuánto, porque hay deudas ocultas, sino que además ha tenido una realidad en la que el nivel de relación entre el cuerpo docente y la universidad ha sido crítico, con contratos de monotributo, sin ni siquiera cumplir con los mínimos requisitos que un cuerpo docente precisa para poder brindar cátedra. Sin duda, porque como esta universidad tenía una dependencia poco clara de la fundación, se le da lugar. Evidentemente, nunca pudo regularizar este plantel docente como cualquier plantel docente de una universidad tiene que hacerlo. Por eso es que detrás de esta estatización del proyecto de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, tenemos la estatización de tres elementos. En primer lugar, lo que fue el primer proyecto de sueños compartidos, donde todos los argentinos terminamos haciéndonos cargo de una realidad de fracaso total y de corrupción extrema a partir de una promesa de 4.557 casas que terminaron en la nada. Basta recorrer muchos de los barrios hoy abandonados de sueños compartidos. Vemos también cómo esta fundación que mantuvo esta universidad fue la que puso fondos para la campaña del entonces candidato a jefe de gobierno, actual vicepresidente de la Nación, Amado Hugo.
Chicone. Por eso, señora presidenta, nosotros consideramos que la creación de una universidad, y así vamos a votar el día de hoy, debe de tener un requisito que plantea la Ley de Educación Superior. Solo vamos a votar aquellas universidades que han sido aprobadas previamente con la rigurosidad y los expedientes que pide la Ley de Educación Superior. El Consejo Interuniversitario Nacional es un órgano adecuado para brindar la posibilidad de decir si su universidad está o no en condiciones de dar los títulos que luego llevarán a miles de personas a poder ejercer una determinada profesión. Por eso vamos a dividir aquellas que tienen y aquellas que no tienen este requisito. Y en este caso, nosotros creemos que no solamente no tiene el requisito del SIN, sino que además no tiene el requisito fundamental que tiene que tener un instituto universitario o una universidad, que es la posibilidad de un pensamiento diverso, donde personas que piensen distinto, cátedras diferentes, puedan alumbrar las ideas de aquellos